Pues cuando yo quiera. Vale, pues yo tengo algunas curiosidades sobre tu forma de ver el Tantra y de vivirlo, de experimentarlo y de compartirlo con el resto de personas. Eh, entonces, me gustaría saber qué te ha motivado a ti a crear o a crear o a presentar el Tantra tal como lo presentas. Bueno, tal como lo presento, mira, eso es bastante curioso y voy a abordarlo desde un lugar ya de entrada un poco conflictivo. Y es porque yo cuando empecé a entrar en el Tantra, yo entré por problemas sexuales. Yo entré porque yo había tenido una primera relación, yo había sido virgen y había tenido una primera relación con una muchacha encantadora, me encantaba, la muchacha me abandonó. Por otro, yo estuve sumido en la miseria y entonces ahí pensé que yo tenía como un problema sexual y lo tenía, obviamente. Y entonces empecé a irme por todas partes menos en el lugar adecuado. Empecé a ir a sitios así de orgías y entonces era algo así espantoso, como mirando a ver qué era todo esto, a ver qué pasaba con todo esto, porque para mí era todo mi pareja y ya está, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya desesperado, yo tenía un drama interno muy importante en relación a eso. Eh, Encontré un cartelito de un señor que hacía una cosa de tantra y entonces me metí. Yo tenía ahí 24 años, no, sí, 24 años y me metí ahí y yo recuerdo la primera experiencia, hicimos un ejercicio final maravilloso, ¿vale? Ese señor es Ronald Fuchs, que es un maestro muy bueno, es decir, de hace mucho tiempo, que también circula por aquí España, y yo lo he seguido mucho, yo le he organizado talleres durante muchos años y ha sido para mí un referente, como una especie de papá, pero un referente interesante. Luego mi tantra se desvía un poco de su temática, de su forma de trabajar, pero a mí en su momento me gustó. Entonces, yo me acuerdo que hacíamos un ejercicio, era un taller de un día, y lo hacíamos en su casa, porque no tenía muchos clientes y tal. Y entonces hicimos una cosa que era el Daka Dakini. Y en el Daka Dakini, que es un ejercicio muy potente del trabajo con el sanador y los sanadores internos, en el Daka Dakini había un trabajo que tú hacías con una pareja, con la persona que te tocaba, y entonces tenías que hacer una serie de ejercicios, una serie de respiraciones, tienes que entrar en contacto de forma muy intensa. Y yo entré en un lugar oscuro, entré en un lugar tan terrible y tenía que ver con el tacto amoroso. Tenía que ver con la mujer con la que estaba yo trabajando. Sí, era una mujer muy mayor, para mí, en la edad que yo tenía, francesa, muy tántrica, había viajado mucho y tenía mucha sabiduría. Y fue la primera vez que alguien me tocaba con cariño. Y entonces yo ahí desbloqueé lo más grande. Yo empecé a llorar, a enfadarme, porque la memoria de la piel se empezó a despertar. Y eso a veces que nos pasa mucho a los hombres, como la única forma que tenemos de sentir placer es a través de la fuerza y la violencia. Porque un lugar calmo, un lugar de tacto, que es lo que nos puede ofrecer el femenino, muchas veces lo rechazamos. Y esa fue mi primera incursión. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío. Yo había hecho muchas cosas raras y me había metido en muchos sitios raros y cuando encontré el Tantra dije, este es un buen sitio. Y a partir de ahí empecé a explorar, a hacer muchos talleres y formaciones. Hice una formación en California, luego en la India, y estuve viajando mucho. Estuve con sectas muy raras de la India, que ya te contaré, muy raras, que meditaban en cementerios, que se llamaban los agoris, que se embadurnaban de ceniza. Entonces trabajaban, bebían sangre en cuencos de cráneos. Y era un trabajo muy interesante, de un trabajo tántrico que no se conoce mucho, que es el trabajo tántrico de la vía masculina. Y es una parte muy potente que yo rescato mucho en mis talleres. Es como, hoy en día que estamos ahí con la energía masculina como un poco dispersa, no sabemos muy bien los hombres dónde nos tenemos que poner, ¿sabes? Como muchas veces nos vamos
en lugar de irnos hacia la ternura, nos vamos hacia el infantilismo, nos vamos hacia una energía masculina sin brío, sin ganas, sin poder, sin convicción, sin dirección, y nos vamos a buscar a las mujeres mamás en lugar de buscar a las mujeres consortes, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya me enrollo. Perdón. Pero esos fueron mis inicios. Esos fueron mis inicios. La verdad que es muy interesante, ¿eh? Me sorprende un poco. Y otra cosa que yo te quería preguntar. Conocemos como diferentes tipos de tantra, ¿no? Pero yo creo que tú le das un enfoque distinto y quería saber que tu experiencia personal, ¿esto cómo lo desplazas al tantra? Claro. Fíjate, hay una cosa que culturalmente sucede mucho aquí, que le llamamos tantra, una cosa que exactamente no es tantra, ¿no? Le llamaríamos neotantra. Entonces es como una cosa que está muy bien, porque ese concepto del tantra que vino aquí a Occidente, en Oriente, es como una cosa que dice, nadie hace ese tipo de tantra que hacemos aquí, de acaricias y de masajes suaves. Es un tantra poco conocido por la parte más fundamental del tantra en la India. El tantra en la India es otra cosa, es como una especie de religión, es los Upanishads, hay toda una serie de textos sagrados, es una cosa muy distinta. Entonces, lo que vino aquí, vino a... es como el eslabón perdido de nuestra sexualidad, porque aquí partíamos de la base que teníamos una sexualidad muy castradora, ¿no? De la parte así le llamaríamos la posguerra, le llamaríamos la guerra, le llamaríamos el catolicismo, le llamaríamos nuestra cultura judeocristiana, no lo sé, pero de alguna forma tenemos una sexualidad muy represiva, ¿no? Y una de las cosas que pasan más curiosas, más interesantes, más difíciles de comprender, es que cuando en la infancia el niño tiene una sexualidad erógena, normal, erógena. Entonces, cuando a medida que nos vamos haciendo mayores, el niño, hay un libro muy interesante de de Alexander Lowen, mira, lo tengo por aquí, que es, mira, yo os voy a pasar bibliografías porque a mí me encanta. No lo tengo aquí. Bueno, que se llama Amor y Orgasmo, ¿vale? Recomendadísimo. Entonces, él habla de un concepto de que el amor tiene que ver con el deseo de cercanía. Entonces, el deseo de cercanía puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas. Él habla de que todos amamos. El problema es nuestra forma de amar. No es que yo quiero entrar en el amor. Todos amamos. Lo que pasa es que amamos muy mal y de formas muy neuróticas y de formas muy corrosivas. Entonces, él lo que hace es el paralelismo de cómo los niños no pueden vivir sin contacto. Sí que pueden incluso vivir sin alimento, pero sin contacto los niños mueren. Entonces, habla de lo importante que es el tocar. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a una etapa de pubertad y empieza a despertarse la sexualidad, como la sexualidad tiene una connotación erótica, escondida, malsana, cuando los papás tienen sexo, pues cierran la puerta. En las noticias vemos sangre y destrucción, pero no vemos nada que tenga que ver con el amor. Entonces, el sexo se convierte en algo como bastante tabú y bastante buscado, porque las cosas tabús de los seres humanos nos encantan, ¿no? Cuando dicen, no toques eso, los niños lo que hacen es meter los dedos en el enchufe. Entonces, esa cosa tabú hace que desplacemos la forma que tenemos de recibir amor a través del contacto para recibir amor a través del sexo. Entonces, se genera un paralelismo en el que todo contacto desde ese momento va relacionado con algo erógeno, con algo erótico, con algo sexual. No hay un contacto puro de dos personas que se acarician, que se tocan, que se abrazan, como tú puedes hacerle con un niño, ¿no? Cuando yo tengo un amigo y a mi amigo lo quiero mucho y yo lo abrazo, pero no es un abrazo de sacarnos el polvo, sino un abrazo sentido, un abrazo en el que nos conectamos. Y entonces enseguida piensas, me estará gustando mi amigo, tengo que replantearme mi sexualidad, porque enseguida relacionamos el contacto con el sexo. Y eso es un gran error, porque
Y de alguna forma viene el Tantra a restaurar un poco eso. Es como a restaurar el contacto. Muchas veces tenemos ahí esa perturbación judeocristiana del tabú, del sexo. Nunca antes habíamos sido tan sexualizados. Eso viene también de Yanquilandia. Esa cosa de sexualizar el cuerpo, esa cosa de la vanidad en el cuerpo. Miramos aquí en Instagram todo lleno de imágenes así, más o menos sugerentes, pero no tienen nada que ver con... hay mucha prohibición, pero a la vez mucha seducción. Entonces, el sexo está siempre en el aire, no de una forma sexual, de lo que es la energía del cuerpo, sino de una forma mental, erótica, fantasiosa. El sexo es un planteamiento muy mental, pero no es un planteamiento corporal de cómo me siento yo con mi propia sexualidad, cómo me siento yo con mi propia energía, sino las fantasías. Los hombres nos hacemos pajas mirando porno, porque nos estimulamos mentalmente, porque si no, no habría forma de excitarse, porque uno no tiene energía sexual para ello. Entonces, toda esa amalgama de problemas que tenemos en la sexualidad, que son muy gordos, no tienen solo que ver con la sexualidad. Cuando muchas veces vienen mis pacientes a trabajar temas de sexualidad, empezamos a hablar de los padres. Y me dicen, pero vengo a hablar de mi sexualidad. Y es, no. Es que el tema de la forma en que tú te relacionas sexualmente tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el amor, tiene que ver con cómo tú sientes el contacto con el otro. Y eso ha sido castrado, eso ha sido destruido, ha sido visto como algo malsano. Y cuanto más tabú le ponemos, más difícil es acercarnos a ello. Y entonces el Tantra, maravillosamente viene, esa especie de mezcla de Tantra que nos vino aquí, nos vino a ritualizar la sexualidad. Nos vino a, en lugar de ser la sexualidad, esa cosa encerrada, esa cosa de alcoba que hacíamos como ese metesaca, esa cosa erótica, festiva, esa cosa que tiene que ver con el... como lo llaman, con la excitación. El Tantra viene a hablarnos de que el sexo tiene más que ver con el placer. Y es muy distinto. Es muy distinto abordar la sexualidad desde la excitación que abordar la sexualidad desde el placer, desde lo que yo estoy sintiendo, desde cómo me estoy sintiendo. Porque eso significa que tengo que traerle a la sexualidad mis sentimientos. Y ahí es cuando empezamos a hacer cosas raras, porque cuando yo traigo a la sexualidad mis sentimientos, empiezan a aparecer cosas en mi realidad sexual. Por eso hay una parte del Tantra muy terapéutica. Cuando empezamos a mirarnos cómo nos acercamos sexualmente, cuando empezamos a mirar cómo funciona nuestra energía sexual, cómo nos sentimos, cómo nos miramos. Es como, por ejemplo, un abrazo, ¿no? Es como... Tú haces un abrazo de 3 segundos, aquí no pasa nada. Pero esas dos personas mismas le dicen, no hagas un abrazo de 3 segundos, haz un abrazo de 1 minuto. Entonces, a partir de los 20, 30 segundos empiezan a pasar cosas raras. Incomodidad, sensación de agobio, esto que está sucediendo, y poco a poco empieza a aparecer todo el miedo al contacto. Pero a la vez hay un gran deseo al contacto, que tiene que ver con ese deseo infantil de esa parte del afecto que no tenemos. Muchas veces nosotros tenemos sexo como una forma de tener afecto. Es la sensación de que en el fondo yo lo que más deseo es el afecto. Y muchas veces yo me lío con alguien porque mi única forma de tener afecto es entrando en la sexualidad. Y el Tantra viene a superar esa parte, a decirnos cómo podemos relacionarnos entre nosotros, entre las personas, desde una parte afectuosa que puede parecer sexual, pero no tiene que ver con la excitación sexual, sino que tiene que ver con el amor, tiene que ver con yo me fundo con el otro, yo siento el calor. Podemos vivir sin sexo. Hoy en día que estamos ahí tan fanáticos con que sin sexo, se puede vivir sin sexo. Yo llevo una buena temporada sin sexo y os aseguro que sin sexo se puede vivir. Y muy bien. Ahora bien, sin afecto no. Sin afecto no se puede vivir. Sin contactar con las personas, sin abrazarlas, sin sentir la piel. Una de las cosas que más echo de menos muchas veces es sentir físicamente la piel de otro. Y eso sí que es una necesidad mucho más profunda.
Y muchas veces cuando tenemos esas necesidades lo que hacemos es irnos a un encuentro sexual cuando en el fondo lo que queremos es sentir al otro desde un abrazo, desde un masaje, desde algo profundo. Entonces, ese tantra que vino aquí para quedarse, viene a devolvernos esa cosa que perdimos. Nos vienen a devolver la ternura, nos vienen a devolver el afecto. Y a partir de ese lugar, de ese afecto sensacional con las sensaciones, a partir de ese lugar entramos en la sexualidad. Entonces, entramos en la sexualidad desde un lugar muy distinto. No es lo mismo entrar en la sexualidad desde el miedo, desde la excitación, desde el descontrol, que entrar desde la ternura, entrar desde las caricias, entrar desde la conciencia, porque la mayoría de veces entramos en el sexo sin saber muy bien qué estamos haciendo. ¡Ah! Hemos terminado. Al cigarrito y al baño. Ha sido un cuerpo. Y es como, bueno, entonces, de alguna forma, cuando el tantra entra en esa parte más lenta y entra en la ternura y entra en el amor, tenemos tiempo para sentir. Entonces, cuando tenemos tiempo para sentir, hay muchas veces que no nos mola nada lo que nos dice el sentir, pero lo que nos va a decir es verdad. Y ahí es cuando viene el tantra, que tiene más que ver conmigo, que es cómo el tantra puede convertirse en una herramienta terapéutica para nuestros problemas con la sexualidad, para nuestros problemas con el amor, para nuestros problemas con las relaciones. Cómo el tantra viene a despertar la forma que tenemos de relacionarnos con los demás, sobre todo con el sexo opuesto, si es que el sexo opuesto se genera deseo, con el amor, que tiene que ver con el apego, que tiene que ver con los diferentes tipos de apegos, que tiene que ver con el afecto. Todos, como te he dicho al principio, todos amamos, lo que pasa es que amamos muy mal. Y también viene a resolver todo el tema de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver solo con la vagina, con el pene. No, la sexualidad es terriblemente más amplia, porque la sexualidad tiene que ver con el placer. Entonces, hay placer en todas partes del cuerpo. Entonces, una de las cosas que... me paro, ¿eh? Quiero decir esto. Una de las cosas más importantes que nos pasan cuando tenemos una actividad sexual común es que no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Y si estamos conscientes de lo que está sucediendo, rápidamente lo tapamos, porque la mayoría de las veces la conciencia de lo que estamos haciendo nos hace entrar en una especie de rechazo. Entonces, el tantra lo que te dice es que tú entres en este lugar y cada paso que des, lo des porque quieres hacerlo. Es la conciencia del placer. Ronald Fuchs, que decía una frase muy interesante, y ahora me estoy acordando, que decía cura y despertar a través del placer y la sexualidad. Y eso también es muy interesante. Entonces, yo voy más por ese lado, ¿no? Esa parte ese último paso del tantra, ¿no? Que es cómo la energía sexual, cómo la energía del cuerpo puede ayudarnos a resolver problemas con el amor, problemas con nuestro cuerpo, problemas con nuestra sexualidad, problemas con las relaciones. Y entonces ahí es cuando muchas veces el tantra se convierte en una herramienta mucho más poderosa, porque a veces caemos en la tentación de que el ejercicio del tantra sea simplemente unas vacaciones festivas, ¿no? De como sentirnos las caricias, sentirnos tal. Entonces, el tantra tiene que ser profundo. Tiene que haber una profundidad en el tantra que nos ayude a conectar. Ya. Genial, genial. Vale, genial. Y en tantra siempre hablas de masculino, femenino, energía masculina, energía femenina y tal. ¿Cómo se aborda esto realmente en el tantra? Claro, hay una cosa muy importante y aquí lo aclararé un poquito porque a veces nos liamos mucho con el masculino y el femenino. Masculino y femenino no tiene que ver con hombre y mujer. Tiene que ver son dos tipos de energía. Y cuando hablamos de dos tipos de energía, tampoco estamos hablando de que sean dos tipos de energía que sean siempre lo mismo. Nosotros somos energía masculina y energía femenina. Solo que mayoritariamente el hombre es exteriormente energía masculina. Y ahí voy a entrar en la psicología. Ahí voy a entrar en lo que Jung hablaba del ánimos y el ánima.
Entonces Jung decía un concepto muy interesante. Decía, dentro de cada hombre hay una mujer, dentro de cada mujer hay un hombre. Entonces, dentro de cada hombre hay una ánima y dentro de cada mujer hay un animus. Entonces, ahí está nuestro masculino y nuestro femenino. Entonces, significa para el Tantra que la forma que tengo yo de relacionarme, yo como masculino externo, con el femenino externo, es la misma forma que tengo de relacionarme con mi femenino interno, con mi ánima. Entonces, por eso el Tantra trabaja el masculino y el femenino y trabaja la relación, porque es un espejo de cómo yo estoy tratando mi parte interna. Si tú quieres saber cómo tratas tu polaridad, mira a ver cómo la tratas fuera. Y ahí entraríamos en los machismos, entraríamos en esas partes, los hombres odian a las mujeres odian a los hombres. Aquí hay mucho odio. En fin, hay mucha partición, porque en este mundo estamos en el mundo de lo que le llamamos la dualidad, ¿no? Es los buenos, los malos, el sol, la luna, el cielo, el infierno, ¿cómo llaman eso? El Dios, el diablo, hombre, mujer. Entonces, hay esa partición en la que eres del Barça o eres del Madrid. Es como, eres bueno o malo. Entonces, en ese lugar también pasa dentro de nosotros. Esa parte masculina de fuera odia la parte femenina de dentro. Entonces, el trabajo es que podamos unir nuestras polaridades. El trabajo es que no tratemos de que el femenino deja de ser femenino o de que el masculino deje de ser masculino, sino pueden convivir los dos como energías simultáneas. Y es ahí donde más nos confundimos, porque muchas veces en esa parte masculina el hombre pierde su propia masculinidad para acercarse al femenino. Entonces, no estamos hablando de eso. El Tantra sobre todo habla también de lo que es la polaridad. Cuanto más polarizados estamos, más energía hay en ese lugar. Entonces, la mayoría de veces hemos de polarizarnos. Cuanto más masculina es la parte externa, más femenina es la parte interna. La estructura de uno mismo alberga lo contrario dentro de sí mismo. Entonces, hay mucha más contradicción, pero sin embargo hay mucho más fuego. Hay mucho más movimiento en alguien que asume una polaridad fuera y luego trabaja la polaridad dentro. Si lo que hacemos es tratar de fusionar las dos polaridades y la llevamos a un lugar que no hay energía, porque las dos, es como las pilas, ¿no? Las pilas del polos opuestos se atraen. Si yo trato de juntar el interno y el externo en una sensación en la que no hay masculino, no hay femenino, ahí ya no hay energía sexual. Ahí no hay atracción, no hay deseo, no hay nada hacia mí mismo. No hay el espíritu, el alma. No hay ese contraste entre el sol y la luna. Entonces, ahí es cuando entramos en la dificultad. Cuando pensamos que la forma que tenemos de acercarnos a la dualidad es juntarlas. Y no es juntarlas, es respetarlas. Es respetarse cada uno en su propia dualidad. Mis dos polaridades, mi parte interna es profundamente femenina, pero es profundamente femenina porque es profundamente masculina la parte externa. Y no me avergüenzo de mi parte masculina. Yo trabajo mi parte masculina, pero no castro mi parte masculina. Porque si yo castro mi parte masculina, estoy castrando también mi parte femenina interna. ¿Sí? Eso es un concepto, es igual que las emociones. Es como si en este mundo estamos muchas veces pensando en ese el bien y el mal, que hay emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Emociones positivas, la alegría, pues el disfrute, el placer, la felicidad. Emociones negativas, la rabia, el odio, la ira. Y sin embargo, y hay un libro muy interesante joder, es que estoy con los libros que me encanta. Hay un libro muy interesante no me acuerdo cómo se llama, que se llama El lado oscuro del amor, y habla de los fundamentos interesantes y necesarios que tiene que la relación viva la ira, la rabia, la tristeza, el miedo. Es decir, son emociones negativas que castramos dentro de nosotros mismos y castramos fuera porque consideramos que son malas. Entonces, la felicidad pierde fuerza. Ya no existe la felicidad como tal.
No. No hay una sanación a través de la ira, a través de las emociones negativas, no. Si no las podemos tomar, y el Tantra explora mucho eso, es cuando el Tantra explora la danza de la rabia, la danza del fuego, es como, ¿cómo puedes tú tomar esas emociones negativas y traértelas hacia ti sin apartarlas? Tráetelas. Todas las polaridades son bienvenidas en tu interior. Tú no tienes por qué ser solo una persona alegre y feliz. Hay momentos en que puedes decir, Miquel, hoy no quiero levantarme. Hoy tengo tristeza. Es que difícil es cuando estamos con amigos que, ¿cómo estás? Triste. ¿Qué te pasa? ¿Y tienes algún problema? No, no, estoy triste. Estoy triste. Pero las emociones negativas están tan denostadas que si miráis un poco en Instagram no existen las emociones negativas. Solo existen emociones positivas. Y en nuestra vida solo existen emociones positivas. Entonces, ¿dónde están las emociones negativas? ¿Dónde se esconden? En la polaridad interna. Entonces, ¿qué significa? Que la polaridad interna está tomando todas las emociones negativas. El masculino, si yo soy una mujer, iba a decir una mujer, pero no, si yo soy un humano marcadamente femenino externamente, el interno, marcadamente externo femenino, y no gestione mis emociones negativas, significa que mi parte interna masculina está tomando, está sosteniendo todas las demás emociones negativas sin poderlas gestionar. Porque la base de una emoción es ser liberada. No voy a decirlo de otra forma. La base de una emoción es ser expresada. Una emoción, cuando viene una emoción, en tantas sucede mucho, ¿no? Cuando viene una emoción, viene a través de un calor. La felicidad viene a través del calor, viene a través del cuerpo. Que es lo que hablamos, que hay como pensamientos emocionales y sensaciones emocionales. La mayoría de nosotros tenemos pensamientos emocionales, pero no. Existen las emociones que provienen del cuerpo que son mucho más auténticas. Entonces, cuando aparece una emoción, esa emoción se tiene que expresar. ¡Ay, es que mataré a mi vecino si expreso mis emociones! No, matamos al vecino porque no expresamos las emociones. Y porque si no llega un momento que nuestra parte interna se revela y explota. Y entonces arde Troya. Y arde Troya porque no ha habido un flujo constante de liberar la emoción de las cosas que te están pasando. Bien, ahí. No más. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Hasta ahí a mí me parece muy fascinante el trabajo que hace el Tantra en ese lugar, porque lo hace no desde una forma racional, sino lo hace a través del cuerpo. No es algo que tú teorices, es algo que tú vives, tú lo sientes ahí. Y en los talleres de Tantra, al menos mis talleres de Tantra, yo le llamo más que nada un laboratorio. Es un laboratorio para explorarte. Explora ciertas pautas que no estás acostumbrado a explorar. Explóralas aquí. No hace falta que las explores en la calle si no quieres, no pasa nada. La sociedad es muy puritana y es muy... Y tiene una estructura muy determinada y tú tienes una imagen que mantener. Está muy bien. Pero en tanto está permitido. Está permitido que entres en la rabia, está permitido que entres en el fuego, está permitido que entres en la tristeza, está permitido que entres en la felicidad, en la alegría, está permitido que entres en cualquier parte que sea real. Porque para el Tantra lo que le interesa es la realidad. Y ahí entraría en un concepto del judeocristianismo, y me voy a callar, porque si no, del judeocristianismo que hablan y que es muy contradictorio, que hablan de que dentro de ti está Dios o algo así, ¿no? Que Cristo está dentro de ti, tal y cual, bla, 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 bla. Todas esas cosas pero luego después resulta que no confían en el ser humano, en que el ser humano per se es bueno, en que per se lo que hay está bien. No, hay que pulirse, hay que gestionarse, hay que castrarse, hay que educarse, Entonces, estamos hablando de que hay una afirmación de que somos una chispa divina o que dentro de nuestro está una chispa divina y sin embargo, si nos miramos cada uno de nosotros, y lo digo yo que soy terapeuta y llevo muchos pacientes a mi espalda, tenemos una mierda metida en nuestra parte interna, una castración, no valgo, no merezco, no sirvo, no funciona, esto no, una de cosas, una de mierda, pero no se supone que nuestro interior es perfecto, no se supone que está bien. Entonces el Tantra tiene una máxima y dice, lo que es real está bien, lo que es real está bien. Más allá
allá de si es bueno o malo, más allá de si proviene de papá o de mamá, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? De quién eres, de papá o de mamá, del Barça o de Madrid. Ahí es donde empezamos con la polaridad, con la dualidad contradictoria. Y es no, yo amo a papá y a mamá por igual. Los amo a los dos. Otra cosa es cómo son los padres. Pero yo los amo por igual. ¿Por qué no los puedo tener a los dos? No. Es un mundo marcadamente antagonista desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista siempre nos falta una mitad. ¿No sentís muchas veces eso de que no me siento completo? No me siento completo. Hay una parte de mí que tiene que pulir a la otra parte de mí. Y eso es terrible. Nos pasamos la vida puliéndonos. Y luego cuando dices, más o menos estoy ya, dices, muy bien, chato, tienes 85 años. Te vas a morir. Ahora vas a empezar a vivir. Entonces, planteémonos un poco cómo funciona el trabajo con la dualidad. Y ahora, bueno, como has dicho ahora, también hace, bueno, el psicólogo y tal. ¿Cómo relaciona el tantra con la psicoterapia? Es ahí lo interesante. Muchas veces, y yo conozco mucha gente tántrica o que hace talleres de tantra que no tienen ni idea de psicología y me parece muy triste. Muy triste. O sea, cuanto menos un poco de formación gestáltica, transpersonal, algo. Porque el trabajo en el tantra es tan potente que despierta muchas cosas. El trabajo con el cuerpo es muy espectacular. Entonces, ¿de qué sirve despertar mucho si luego no sabemos qué hacer con lo que hemos despertado? Ya no digo no sabemos qué hacer, sino que luego cuando lo despertamos lo llevamos a un lugar que no toca. Entonces, creo que muchos tántricos que trabajan en esto deberían ser muy conscientes y deberíamos ser muy conscientes del enorme potencial que tiene esta herramienta y ser muy consecuentes con eso. Y cuando se despiertan procesos y se despiertan traumas, que muchas veces le tenemos miedo a los traumas, pero se despiertan, se ven, como están dando una regresión. Ese muchacho está despertando algo. Y no solo eso, sino que hay momentos en que hay energías, es tan intenso que hay disociaciones y ese muchacho se está disociando. ¿Cómo lo hacemos para que los semicuerpos vuelvan a su lugar? Entonces, hace falta saber, porque muchas veces no es solo despertar. Agitar la coctelera es muy fácil. Tú le pegas un puntapié a una persona y entra en proceso. Pero la cuestión no es que entre en proceso, la cuestión es que ¿a dónde vas a llevarlo? ¿A qué lugar? ¿Dónde vas a ordenar eso? ¿Cómo lo vas a ordenar? Es muy importante esa parte final. Y muchas veces yo he estado en talleres de tantra donde la parte final se la pasan por el forro. Es como, hemos removido tal, muy bien, adiós muchachos, muy bien. Y es como, ¿y esto cómo se ordena? Esto tiene que calar en algún lugar. Ya haces terapia, ya te gestionas, no, sentémonos un rato, vamos, esto que te ha pasado, gestiona así, ¿dónde lo vas a gestionar? ¿Dónde lo vas a poner? Y eso es muy importante. Y para mí creo que es vital el hecho de que, porque si no, yo he visto a mucha gente que me ha venido a terapia y se ha pegado una liada emocional yendo a un taller de tantra. Yo me acuerdo, sí, de que eres maravilloso, eres una diosa y tal, dejas tu trabajo en el banco y es que, muchacha, espérate, un momento. Me voy a dedicar a hacer pulseras. Que la prosperidad está en mí. Y es, bueno, respira, no hagas nada en 2 semanas, espérate. No, es que ahora estoy con la energía fluyendo y es como, vamos a ver, que sí, que todos somos dioses, tienes toda la razón, pero aquí en esta tierra hay que funcionar. Entonces, esas cosas, esa energía cuando brota, y eso es un ejemplo gracioso, pero hay ejemplos mucho más duros de procesos que se han despertado traumáticos. Un proceso traumático no lo despiertes si no sabes dónde lo vas a llevar. A veces no despiertes eso. Eso no lo despiertes si no sabes dónde lo vas a llevar. Entonces, muchas veces, y por eso te cuento lo gracioso, entonces muchas veces hemos de ser muy consecuentes con el poder que se gestiona en talleres de tantra, en esa capacidad que tiene el tantra de llevarnos a lugares muy profundos, de llevarnos al placer, pero a la vez también de llevarnos al dolor.
¿Mm? A veces el cuerpo, porque el tantra es muy corporal, el cuerpo tiene heridas. Las heridas emocionales se propagan por el cuerpo a través de los nódulos, que es lo que llamamos los marmas. En mis talleres trabajamos los marmas, ¿no? Y eso es doloroso. Es doloroso despertar cosas que uno no quiere despertar. Y se despiertan. Y entonces uno dice, bueno, están despertadas. Pues muchacha, bienvenida al club porque ahora vas a tener que gestionar esto. Porque se han despertado. Ah, llevan 20 años encerrado esto. Pues ahora lo vamos a despertar. Todo lo que es real está bien. Eso es como el mantra. Todo lo que es real está bien. Y pero es que ahora estoy sintiendo unas ganas de matar a mi marido. Todo lo que es real está bien. Repíratelo. La danza de la rabia. Danza la danza de la rabia. Entra en la Kali. En fin. ¿Y qué nos puedes contar sobre el abrazo tántrico? Bueno, claro, del abrazo tántrico he hablado mucho, pero me encanta volver a darle una vuelta porque una de las cosas más... Si en algo podemos ver la esencia del tantra es un abrazo, y lo digo en un abrazo porque el abrazo es algo que se puede hacer en cualquier momento. Tú haces un abrazo tántrico con el frutero y él no se entera, solo sabe que pasan cosas raras, ¿no? Es decir, cuando tú aprendes a hacer un abrazo tántrico, cuando nos referimos a un abrazo tántrico, nos referimos a un abrazo completo. No a eso que hemos hablado al principio de 3 segundos y vamos a retirarnos antes de que empecemos a sentir nada. Es como, antes de sentir el calor del cuerpo ya me aparto. Entonces, no, es como yo siento al otro. Y esa es la máxima más importante del Tantra. No estás solo, existe el otro. Hay un ejercicio muy interesante que hago en los talleres que tiene que ver con eso, con el contacto y la retirada. Es como, ¿qué me pasa a mí con mi energía cuando siento al otro? Cuando el otro me aporta energía. Entonces, yo os aconsejo, haced abrazos tántricos. ¿Y qué significa? Un abrazo tántrico empieza a ser un abrazo tántrico a partir de los 10 segundos. A partir de los segundos empezamos a entrar en el abrazo tántrico. A partir de los 20 estamos ya metiéndonos de lleno y a partir de los 30 segundos eso ya es un abrazo tántrico en toda regla. En la que las personas puedan empezar a sentir muchas cosas. Entonces tienes que hacerlo con alguien con confianza, porque uno puede sentir muchas cosas. Uno puede sentir amor, uno puede sentir deseo, uno puede sentir tristeza, uno puede sentir dolor. Y sobre todo, uno puede sentir al otro. Que es como, a ver cómo lo explicaría. Una de las cosas por las cuales el afecto fue renunciado de la vida es porque nos hemos avergonzado de lo que sentimos. Y entonces no nos dejamos tocar porque no permitimos que nadie sepa lo que nos pasa. Entonces, y eso es muy triste, de ahí que nos aislamos. De ahí que hay esa parte interna. Cuando alguien me abraza a mí, con todo el amor y con toda la profundidad, empieza a sentir mi parte femenina interna. Y empieza a salir fuera esa parte. Y yo estoy muy avergonzado de mi parte femenina interna, por todo el machismo que tengo, por todo el trabajo. Entonces, yo no quiero que me sientan, yo no quiero que me vean. Sin embargo, es mi mayor deseo. Y entonces lo que digo es, voy a trabajarme hasta estar orgulloso de mi parte interna y entonces la podré dejar salir. Y eso no funciona así, queridos míos. Eso no funciona así. Lo primero que uno tiene que sentir es que que está bien, que lo que hay dentro está bien. Quien tiene que acomodarse eres tú. Quien tiene que aceptar eres tú. Quien tiene que acoger eres tú. No hacer que tu parte interna cambie para que tú puedas estar orgulloso de ella, porque tú no eres tú. Tú eres la manifestación de tu padre, la manifestación de la sociedad, la manifestación de tus ancestros. Pero la parte interna es auténtica. Ah, es que es muy negra. ¿Cómo puedo amar yo esto negro? No, no es negra. Tú la ves así. Pero en cuanto empieces a aceptarla, en cuanto empieces a vivirla y en cuanto empieces a renunciar al control, entonces te das cuenta que esa parte interna es perfecta. Está perfecta. Es a imagen y semejanza de Dios. Realmente sí. Qué bonito. Entonces, y eso se ve en un abrazo tántrico. Y cuando empieza el minuto, eso empieza a ser sabor, ambrosía pura. Y cuando tú puedes coger a la otra persona, la abrazas, la sientes, te sostienes a ti mismo, a ti misma, se sostiene el otro y puedes apoyar tu cabeza en el hombro de otro,
y estar ahí y respirar y sentir, suficiente. Eso ya es un proceso tántrico maravilloso. Si tú pudieras hacer eso con alguien, es como las parejas. Yo muchas veces, yo me especializo en terapia de parejas, muchas veces les digo, ¿cuánto hace que nos miráis? Llevamos 20 años juntos, tenemos 3 churumbeles, ¿cuánto hace que nos miráis a los ojos? ¿Cuánto hace que...? No, es que ella está aquí, ¿qué es? ¿Un mueble? ¿Qué es? Un objeto más de tu decoración, de tus cosas. ¿Cuánto hace que no os miráis a decir, hola, hola, ¿quién eres? ¿Cuánto hace que no la miras dentro? ¿Cuánto hace que no le miras dentro? Dentro. Entonces, muchas parejas les digo, haced un abrazo. Entonces, hacen un abrazo y ya está, ¿eh? Ya está. No, espera, estate ahí, estate ahí. Entonces, ahí aparecen muchas cosas cuando una pareja se abraza tántricamente. Cuando una pareja se fusiona y empieza a sentirse y a dejar que el otro te sienta. Es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Os lo Total. recomiendo. Abrazos, Sol. Y bueno, yo sé que tiene bueno, una determinada inclinación y, bueno, es algo que te gusta mucho con la respiración. Y me gustaría que me contaras un poquito. Bueno, yo básicamente, si veis mi canal de Instagram, yo me pongo pulmonauta, pongo vídeos de respiración, básicamente, pues si pusiera vídeos de Andra, Instagram, Yanquilandia, pues me lo escapa porque es como que la sexualidad no existe, pero existe en todas partes. En fin, es así es una cosa bien curiosa, bien curiosa. Ay, en fin, la cultura judeocristiana, sí, un poco catastrófica. Entonces, básicamente centro todo mi contenido en la respiración. Y no es baladí que si hay algunas de las prácticas técnicas del Tantra que más me apasiona, es la respiración. Porque yo antes de ser tántrico era renacedor. No sé si conoceréis esta técnica del renacimiento, el rebirthing, pero yo mi primera formación, la primera formación que hice, la primera de todas, que me pasé 3 años haciendo la formación en una escuela de Valencia, de rebirthing, estaba ahí el Leonator, es decir, fantástico, era el renacimiento. Y el renacimiento es una cosa espectacular, espectacular, maravillosa. Yo la incorporo mucho en mi trabajo en el Tantra, porque en el Tantra muchas veces los ejercicios son cortos, tienen una duración escasa, entonces son ejercicios intensos, cortos y se van. Entonces, yo incorporo en el Tantra esa parte del renacimiento que lo que hace es que la respiración sea larga, que la respiración sea profunda. Entonces, yo he investigado mucho en la respiración, me encanta la respiración, mis asanas por la mañana son respiración, yo trato de llenarme de prana. Tengo montones de libros sobre respiración, me parece que es la herramienta más fascinante que tenemos todos y no la usamos. Me parece que tiene un potencial maravilloso porque de todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, no me voy a cansar de decirlo, de todos los órganos, la respiración es el único órgano que tiene la capacidad de ser consciente e inconsciente. Nosotros, si no nos enteramos, la respiración funciona, va funcionando. Es como el corazón, ¿no? Tú al corazón le puedes decir, late más deprisa, hostia. Pues no, la única forma que tienes de que lata más deprisa es corriendo, haciendo ejercicios, es decir, haciendo que el corazón tenga que acelerarse porque necesita más oxígeno en el cuerpo. Bien, pero la respiración no. Tú puedes manipular la respiración a voluntad. Entonces, se convierte en la capacidad que tenemos de conectar el externo con el interno. Yo puedo conectar conmigo a través de la respiración, con mi parte interna. Yo conecto con mi parte femenina a través de la respiración. Yo le traigo aire a mi parte femenina. Todos mis órganos están en ese lugar femenino. Entonces, para mí, cuando yo entiendo que la parte romántica de los corazones es muy bonita, pero para mí el órgano de las emociones no es el corazón. El corazón es algo así como muy, muy taquicárdico, ¿no? Es como, va más rápido, más deprisa. Y para de contar. Pero el que sí que se modula con mucha facilidad es la respiración. Entonces, si tú quieres saber cómo te sientes, trata de poner atención a tu respiración. Ya lo dicen cuando meditas, ¿no? Pon atención a tu respiración. Pon atención a tu respiración.
Nuestro único problema que tenemos, y es un punto de partida muy interesante para mi trabajo, es que somos incapaces de observar nuestra respiración sin modificarla. No lo hagáis ahora. Es decir, más de una... A ver. Entonces, cuando nosotros ponemos atención a nuestra respiración, somos incapaces de mantener la observación sin modificarla. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos la propiedad de manipular todo lo que vemos. Entonces, trata de observar tu respiración sin modificarla. Trata de escuchar, no de hablar, de escuchar. Lo que pasa es que muchas veces cuando escuchamos la respiración empieza a hablar de nuestra parte interna y no nos gusta. Entonces empezamos a modificar la respiración porque nos empieza a dar ansiedad. De golpe, mucha gente cuando empieza a observar la respiración, lenta ansiedad, y no sé, no puedo respirar, no sé qué me pasa. Pues tu respiración respira perfectamente antes de que tú la observaras. ¿Qué te está pasando? Entonces, el trabajo con la respiración es la base para el trabajo con el Tantra, al menos el Tantra que yo trabajo. Hay muchas prácticas de Tantra, muchos practicantes de Tantra, muchos gurús de Tantra que no trabajan la respiración. Yo lo trabajo mucho a nivel fundamental, porque para mí tiene que ver con las 3 reglas básicas, que es la respiración, el movimiento y el sonido. Y sería, la respiración es la encargada de gestar energía. Y lo primero que necesitamos para cualquier práctica, para cualquier cosa, es energía. No energía es estar muerto. Sí, energía es estar vivo. Entonces, la mayoría de nosotros necesitamos energía. Tenemos estrés y tenemos ansiedad porque nos falta energía. No, es que me tomo café, me tomo Red Bulls. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos cosas chungas de verdad, que nos joden, valga la expresión, de la parte interna, cuando en el fondo necesitamos más vitalidad interna? Necesitamos que nuestro corazón lata con más alegría. Necesitamos que nuestros pulmones entren en contacto con el exterior y nos traigan energía. Yo, en lugar de café, yo diría, haz ejercicios de respiración. Porque la respiración tiene la particularidad de equilibrar. ¿Y qué significa equilibrar? Que tanto puede hacer que tú entres en excitación como que tú entres en relajación. Tú puedes hacer, hay técnicas de respiración que lo que hacen es aumentar la energía y la aumentan para poder entrar en un encuentro sexual. La mayoría de las veces, cuando entramos en encuentros sexuales y resulta que la cosa no funciona porque falta energía. No funciona porque no hay energía. Hay mucha especulación, hay mucha mente, mucha fantasía, muchos miedos, mucho diálogo interno, pero no hay energía en el cuerpo. Estamos ahí fríos. Dios que se me levante, que la tía está buenísima. Por Dios, quiero el estandarte alto. Entonces, tenemos que conectar con el cuerpo. Y para conectar con el cuerpo necesitamos energía. Y para tomar energía necesitamos respirar. Entonces, la respiración es importante, no, lo siguiente. Todo empieza por respirar. La vida empieza en una inhalación y termina con una exhalación. Entonces, vida es igual a respiración. Prana es igual a vida. Entonces, todo tiene que ver con la respiración, absolutamente todo. La forma que tenemos de respirar será la forma que tengamos de vivir. O sea que, en fin, no me canso. En fin. Sí, estabas comentando que hay como 3... Sí. Hay como la respiración, el movimiento y el sonido. Entonces, la respiración es el principio, ¿no? Cuando queremos tener un encuentro sexual, y ya no me refiero al encuentro sexual, sino cualquier cosa en la vida, lo primero que necesitamos es energía. Lo que pasa es que hoy en día tenemos mucha cabeza, tenemos mucho pensamiento emocional, entonces tenemos muchas cosas que hacer, pero no hay energía para llevarlo a cabo. Entonces ahí entramos en estrés, ansiedad y nos metemos Red Bull y luego valerianos para dormir, y si no, valerianos, Orfidal y cosas así, que es peor, que no te puedes ni imaginar la de gente que va a drogar por el mundo. Y te lo digo porque a mí no me ha pasado. Entonces es como... cuadremos un poco la energía porque vamos, que nos aceleramos por la mañana y por la noche nos tenemos que apagar, entonces no estamos funcionando bien. La verdad es que no estamos funcionando bien. Entonces, lo primero y más importante es generar energía en el cuerpo. Segundo, si tú generas energía y empiezas a respirar y esa energía no circula por el cuerpo, muchachos, vas a tener un dolor de huevos. En fin, entonces, de alguna forma, cuando tú trabajas la energía y respiras y tienes la excitación en el cuerpo y tienes el calor en el cuerpo y tienes la vibración en el cuerpo, lo que necesitas es, hijo mío, moverlo por el cuerpo. Segunda base es el movimiento. Tienes que movilizar esa energía hacia algún lugar.
Es decir, la energía tiene que ir hacia un sitio. Tu fuerza, y eso es simbólicamente, en muchos lugares, y simbólicamente sería, tu fuerza necesita una acción. Tu fuerza necesita una acción. Toda tu energía necesita ir hacia algún lugar, hacia algún propósito. Tú tienes que movilizar la energía hacia el cuerpo. Lo mismo en una actividad íntima, vamos a decirlo así. En una actividad íntima, cuando entramos en la excitación, en la energía, empezamos a respirar, necesitamos entonces llevar esa energía al cuerpo, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Si solo mantenemos la energía hacia abajo, hacia la zona de la cinturica, hacia la zona que nos interesa, presumiblemente esa energía va a ser tan grande y va a tener tan poco dominio sobre esa energía que esa energía va a explotar de una forma no deseable. Entonces, el trabajo es tomar esa energía, llenarte de energía, porque muchas veces es como estás ahí, ¿no? Diciendo, madre mía, madre mía, madre mía, esto está muy excitado, esto tal. Piensa en Messi. Piensa en Franco cagando. Venga, para que se te vaya la energía de la excitación. Y es como, no, no. La energía de la excitación está muy bien. Está muy bien sentir placer. Es maravilloso que sientas placer. Es maravilloso que sientas disfrute. Pero en lugar de albergar la energía en una tacita así, albérgala en un buen bidón. Así te va a caber. Aquí se te va a derramar. Aquí no. Entonces, albérgala en todo el cuerpo. Haz que todo este contenido de energía vaya hacia todo tu cuerpo, que explore todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando se explora todo tu cuerpo y cuando tú subes la energía a través de la respiración y a través del movimiento, hay toda una serie de trabajos con el movimiento maravillosos en Tantra, lo que sucede es que la energía empieza a atravesar los lugares donde la energía emocional se queda estancada. Y ahí es cuando hablamos de mantra. La energía emocional, las emociones, las cosas reprimidas, los dolores, todas las afecciones que nos impiden ser libres, se quedan almacenadas en partes de nuestro cuerpo. Y está muy determinado, es una ciencia muy profunda, entonces hay puntos ahí donde la herida de la madre, la herida del padre, la herida de traición, la herida de vergüenza, etc. Entonces, cuando mueves la energía, empiezas a pasar por esos lugares. Y eso empieza a limpiar el cuerpo. Eso empieza a movilizar el cuerpo. ¿Vale? Y la tercera parte es el sonido. ¿A qué nos referimos con el sonido? Pues como todo, tiene múltiples capas. Cuando tú movilizas la energía a través del cuerpo, tú tienes que soltarla. Tú tienes que liberarla, tienes que salir. No puedes albergarla y decir, esto es mío, no lo quiero soltar. No, no, no. Tú eres un canal energético. Tú tomas la energía de la tierra y la tienes que devolver al cielo, porque tú eres un canal de todo eso. Porque si no puedes hacer eso, no puedes tomar de nuevo energía. No puedes hacer que la energía circule dentro de ti, no solo dentro de ti, sino también con el otro. Entonces lo hacemos a través del sonido. Es como cuando yo les digo, ¿no? Es como los orgasmos silenciosos. Es como, vamos a ver. No sé si habéis probado la diferencia entre un orgasmo silencioso y un orgasmo con sonido, ¿no? Con un sonido así placentero en el que uno siente cuando la energía sale para arriba y la puedes explorar a través del sonido. Pero no solo estamos hablando de la práctica sexual, sino que hablamos también de la manifestación de las emociones negativas, de que tú puedas decir lo que tú necesitas, de que tú puedas expresar tu vida. El chakra garganta es el que está más bloqueado de todos. Es como, ¿cómo yo puedo manifestar lo que me está sucediendo? Manifestar toda esta energía que está ahí, ¿cómo puedo soltarlo y decir, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, deseo esto, quiero vivir la vida, quiero soltar, quiero cantar, quiero... Entonces, los mantras hablan de eso. Es como la manifestación de Dios tiene que ver con el sonido. Cuando al principio decían, no, el verbo, al principio solo existía el verbo y todas esas cosas. Es como el sonido tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, nosotros necesitamos el sonido. No en vano cuando tienes un orgasmo. Dices, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. De golpe, hay algo ahí que se nos conecta con la espiritualidad, no sabemos muy bien qué es, pero es como cuando entra esa parte, nos conectamos con el Espíritu Santo. Entonces, pero tiene un sentido.
Entramos en ese lugar en el que hay la petite mort, es ese lugar en el que nos morimos, el yo trasciende, cuando tu ego se desvanece, cuando tú ya no eres nadie, cuando tú lo que haces es transmutar, tú te conviertes en canal y ese lugar es muy placentero. ¿Qué significa? Que si tú no estás acostumbrado a eso, ese lugar te va a acojonar vivo. Porque dices, hay madre, no lo tengo controlado, esto no está controlado, esto es una... lo voy a descontrolar. ¿Cuántas mujeres les cuesta llegar a ese punto? Pero yo no estoy hablando de que en la actividad sexual, en la vida. ¿Cuántas personas les cuesta entrar en la claridad de la intuición? Es decir, esta es mi manifestación, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Es que te puedes equivocar. Pues claro, la vida es así. Vamos a tratar de asumir que tú eres responsable de tu vida y que puedes equivocarte. Manifiesta, di, expresa, crea, suelta. Y por eso es tan importante este último paso, el del sonido. Y no hablamos de la voz, hablamos del sonido, porque muchas veces no estamos hablando ni que articules palabra. No la articules. Haz sonidos, suelta. Muchas veces tú quieres hablar con tu pareja y no te sale lo que le quieres decir. No te sale. Y empiezas a decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es el sonido de verdad? No estamos hablando de que hables. ¿Cuál es el verdadero sonido que tienes dentro? ¿Es tristeza? No, porque en el fondo tenemos que darnos un tiempo, porque tal, igual, bla, 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 bla. Hablar en pareja no sirve para nada. Entonces, lo que sí sirve es expresar lo que sientes. Expresa lo que sientes. No le digas, es que tú lo que haces, es que tú lo que haces. No, 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 dile lo que te pasa a ti. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu manifestación de sonido? ¿Cuál es tu sonido? Manifiéstaselo. Porque eso te va a liberar a ti y va a hacer que el otro no se sienta atacado. Así. Totalmente. Totalmente de acuerdo con eso. Y cuéntame un poco experiencias, cambios que hayas visto en personas que han hecho o participado en los talleres de tantra anteriormente. La verdad es que, wow, muchos, muchos, muchos. Porque una de las cosas que tiene el Tantra, que lo que hace es presionar de forma directa en la herida, en lo que está atascado. Es como un salto al vacío muchas veces. Y haces un salto al vacío a través de la energía. Entonces, las cosas que suceden en Tantra a veces pueden incluso parecer como muy circenses. A veces uno siente, yo me acuerdo, el último taller había uno que decía, me he ido. No sé dónde he ido. He ido a navegar con los dioses, pero me he ido. Y es, no, 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 esa es la parte interna sagrada tuya, que has conectado con eso. Entonces, hay momentos en que hay, cuando entramos en esa capacidad de abrirnos a la experiencia nos retrotrae a lugares muy bonitos, a lugares que muchas veces no creíamos que tuviéramos, que anhelábamos tener haciendo meditación y haciendo feng shui y haciendo cosas ahí extrañas, cuando en el fondo eso está dentro, esperando. Hay un gran... cuando estamos en paz con nuestra parte interna, cuando la podemos vivir y reconocer, la parte interna está muy bien. Alberga la chispa de Dios. Entonces, hay como muchos ejemplos en los talleres de entrar en ese lugar. Es como le llamamos el segundo aliento. Nosotros cuando hay un lugar donde hay una resistencia neurótica, el carácter nos priva de ese sitio, entonces ahí es cuando yo trato de presionar un poco para que tú puedas atravesar el velo y puedas ir al otro lugar. Y en el otro lugar, aquí está lo más negro que crees que existe, y al otro lugar está lo más bello que tú no sabes que existe. Y está en el mismo sitio, ¿no? Ya decía, no, Dios lo vamos a esconder en un lugar donde no lo vas a buscar. Entonces, no lo vamos a buscar detrás de lo que no nos gusta de nosotros. Entonces, la mayoría de las veces, Dios, el espíritu, tu verdadera esencia está detrás de lo que no te gusta de ti. Detrás de eso que rechazas, detrás de esa resistencia, de esa incapacidad de poder respirar. Es que no puedo respirar ya, sigue. Que no estoy, me duele aquí, venga, vamos a seguir, vamos a poner intención en este movimiento, vamos a entrar en este lugar. Y de golpe, cuando algo se desbloquea, ahí entra el Espíritu Santo, entra la energía, es como, ¡ah! Este era el sitio, este es el lugar. Y uno siente que eso siempre ha estado ahí. Eso siempre ha estado ahí, esperando. Tú notas cuando es un lugar inamovible. Es la parte interna que sigue en el mismo sitio.
Y muchas veces uno recuerda cuando la sentía de pequeño, cuando estaba en el lugar donde no había dicotomía, cuando tú no rechazabas esa parte y esa parte seguía estando dentro de ti. Entonces, hay muchos ejemplos de yo le llamo iluminaciones espontáneas, ¿no? Porque eso dura poco, porque luego el día a día es lo que es, entonces tenemos que desiluminarnos, si no, no podemos fregar los platos. Pero hay muchos momentos, yo noto en los talleres de Tantra, cómo empiezan en un lugar, empiezan ahí diciendo, pero bueno, ¿aquí qué va a pasar? ¿Nos vamos a desnudar o qué? No, aquí no nos desnudamos, aquí no hacemos nada, aquí solo trabajamos con la energía, trabajamos con la respiración. Si tú en un momento dado estás un poco sudadico y te quieres quitar la camiseta, mira, no creo que a nadie le importe. Entonces la gente entra con mucho miedo, porque la gente piensa que el tantra es y no sé qué y no sé cuántos. Y no. Y tú notas las caras constreñidas de la gente que no se mira a los demás. Cuidado, en fin, empezamos a juzgar. ¿Y cómo terminan al final del taller? Son como bebés. Yo lo que siento, por eso le llamo renacimiento, son como bebés. Les ves ahí tan bonitos, tan bonitos. A mí se me abre el corazón. Es decir, joder, ese es el verdadero Juan. Esa es la verdadera. Es como, de golpe les ves tan hermosos, las facciones tan hermosas, es como si se hubieran hecho un lifting. Porque cuando estás en armonía contigo, sí, cuando estás en armonía contigo te quitas años de encima. Luego después volvemos a neurotizarnos porque la vida es como es y entonces volvemos a apañarnos. Tenemos que volver a otro taller de tantra. Pero es ese momento en que tú te reconoces, has respirado, has llorado, has sentido placer, has sentido disfrute, has estado con los compañeros, has entrado en un lugar profundo, has atravesado ese lugar, has entrado en el jardín de las delicias y no hacía falta nada más. Estaba bien todo lo que tenías dentro. Eres tú, estás perfecto, eres divino, estás muy bien. Y ahí es tan bonito verles el cambio porque normalmente yo siempre termino con un ritual al final. Entonces, tan bonito ponerles la manta encima, acariciarles, todo está bien, ha llegado al final del camino, qué bonito. Les ves en un lugar al principio que el afecto lo tienen como, oh, no nos toquemos, qué tal, que vamos a pasar aquí, excitación, voy a ver pechos, voy a ver algo, esto raro. Cuando están ahí, ya les da igual, ya están en profundo amor, están en la profunda sensación de que pueden tocar, sentirse, abrazarse. Tan bonito, y eso para mí no tiene precio. Para mí es lo mejor que hay. Yo ahí es cuando me alimento. En todo el taller les voy dando, y ahí en ese momento final yo estoy ahí, recibiendo ahí. Es como una guardería, ¿no? Es como estás ahí como, ¿cuánto niño naciendo tan bonito? Y desde ahí es donde se hace el amor. El sexo se hace desde ese lugar. Qué bonito hacer el amor desde ese lugar. En fin, maravilloso. No desde un plafón cerrado. Sí, totalmente. Y bueno, pues hablando de renacer y hablando de Tantra, el taller que sé que vas a hacer se llama Renacer a través del Tantra. Y bueno, pues cuéntanos un poquito más sobre esto, por favor. Mira, yo a ver si murcianicos, si me estáis viendo, vuelvo a vuestras tierras. O sea, yo soy de nacimiento catalán, pero soy de corazón murciano. O sea, me encantaría tanto me encanta cuando me salen palabras así de bonito y tal, me encanta, porque es que yo he vivido tanto amor y tanto cariño en Murcia. Es decir, desde aquí un saludo maravilloso porque, es decir, han sido los 10 años más transformadores de mi vida. Yo he vivido muchos procesos muy difíciles y el carácter murciano tan afable. Es decir, a mí me parece que es la comunidad española más afectuosa que existe. Afectuosa, ¿eh? Cuando hablamos de afecto, ¿eh? Hay algo ahí muy afectuoso. Y a mí me gusta mucho. A mí me gusta cómo yo siento la afectuosidad en el aire. Entonces,
yo llevaba mucho tiempo, si no, no sé cuántos años llevaba ya que ya no hacía talleres. Yo estuve ahí haciendo muchos talleres de Tantra y tuve muchos pacientes, estupendo. Y hacía mucho tiempo que no hacía talleres. Entonces, este es el primer taller que vuelvo a hacer. Ah, mira, un beso desde Murcia. Hola, David. Es el primer taller que hago en Murcia desde hace muchos años. Y eso me llena de felicidad. Y me encanta que tú lo organices. Porque a ti te aprecio un montón, me encanta, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Entonces, para mí es tan bonito y yo noto tanto, las ciudades tienen energías muy distintas, las personas tienen energías muy distintas. Y yo cada vez que he hecho talleres de Tantra en Murcia, la energía es tan bonita porque hay una parte de mucha confianza, hay una parte de mucha entrega, se entregan como el que más, hacen ejercicios maravillosos. Buah, yo he tenido unos trabajos catárticos tan bonitos en Murcia. No, mira, ahí estaré. O sea, magnífico. Entonces, para mí es un honor y es muy emocionante para mí volver a dar un taller en Murcia. Y el taller lo voy a dar, lo digo yo lo voy a dar el 2 de marzo en un sitio precioso que me ha buscado Mina, que la ha buscado estupendo, que le llaman Casa Cueva, que es una cosa preciosa. Yo siempre pienso, es que Murcia es muy seco, es lo que le falta, ¿no? Es como todo el verdor que tiene la gente para compensar lo seco que es el terreno. Pero, sin embargo, yo he visto en fotos, yo no estaba ahí, y he visto, y es maravilloso ese lugar, se ve bellísimo. Entonces, el taller va a ser el 2 de marzo y lo voy a hacer de un día. ¿Por qué lo voy a hacer de un día? Porque vamos a hacer, no voy a decir que es una maratón, porque es un taller de iniciación, aunque las personas que hayan hecho tantra venían porque mi tantra es mi tantra, es decir, es un tantra muy particular. Ya notáis que tengo como una energía distinta, ¿no? Es decir, tengo una energía como muy masculina, entonces, pero luego tengo una gran madre interna, esa parte, ¿no? Es decir, me sale esa parte femenina interna de madre con esta parte masculina de sargento, de a respirar todos. Entonces, hay una combinación muy curiosa, al menos siento que tengo una combinación muy curiosa con eso. Entonces, el taller de un día de iniciación y vamos a hacer un ciclo en el que vamos a empezar en un lugar, vamos a empezar en un lugar muy neutral y voy a tratar de llevaros en un día por un camino tántrico de ejercicios, de conceptos, de ideas, de contactos, hasta llegar a un ejercicio bastante potente al final, bastante potente y bastante liberador. Y me enorgullece mucho dar este taller de un día porque yo siento que tal y como lo tengo organizado es espectacular el movimiento que se hace en un día de llegar desde un sitio a otro sitio. Muchas veces hace falta como 2, 3 días y poder hacerlo en un día. Este movimiento de pasar de estar cerrados a estar abiertos, a mí me parece maravilloso. A mí me parece, y como quiero seguir puliendo este taller y quiero seguir afianzando el sistema, a mí me encanta. Es de iniciación, no hace falta que aquí haya nadie que, si no tienes ni idea de Tantra, no hay ningún problema. Si tienes idea de Tantra, tampoco hay ningún problema porque mi Tantra es bastante distinto a lo que se conoce. Bueno, ya está. Ah, y os voy a pasar, si queréis, creo que lo puedo pasar aquí en comentarios, el link donde está la landing page, qué maravilloso volver a escucharte llegar. ¡Ah, hola Marta! ¿Qué tal? ¡Oh, qué bonito! Os voy a pasar aquí el link en la landing page, a ver si puedo pasaros. Aquí estoy. ¿Me veíais o no? Yo te veo igual que antes, sí. Sí, vale. Pues ya está, ya os lo he pasado. Ahí está. Este es el link para apuntarse. ¿Vale? Y ya está. No sé qué más decir. Os voy a
Ah, no, no son los 10. Os voy a... bueno, nada más. Ahí tenéis en la landing, lo tenéis todo para que lo veáis y si os apuntáis, os apuntéis. Mandadlo a vuestros colegas. Yo también voy a ver si recupero contactos murcianicos y se lo paso y seguro que esto el 2 de marzo nos vemos ahí. ¿Y no sé qué más? Pues nada, Gerard, la verdad que ha sido una explicación muy... Mm. Ay, no te oigo. Ah, sí, que ha sido una explicación muy... Bueno, a mí me ha gustado un montón. Mm. Ya sabes que es algo que me encanta, bueno, que me encanta aprender y conocer. Y tengo que dar fe de esa parte maternal que tienes, que es cierto. Mm. Que Sí, eres sí, muy, sí. muy maternal y muy, no sé, muy entregado en lo que haces, ¿no? Y bueno, por otro lado también decir que el sitio donde se va a hacer el taller es una casa cueva con unas particularidades que en otras zonas ni de Murcia Mm. siquiera se conocen o se pueden ver. Es un entorno muy bonito, es un entorno muy extremo en cuanto a seco, pero luego tiene un riachuelo muy cerca, Mm. muy bonito también. Y es una zona de romper un poquito la mente, porque la idea es, bueno, pues eh, romper un poquito los esquemas, salir un poco de lo que conocemos, de lo que siempre vivimos, para, pues para que así haya un conjunto, un compendio de cosas, tanto con el taller como con la experiencia de todo el taller, como en el entorno, para que todo vaya muy cohesionado para ayudar a a ese renacer y Sí, y a esa experiencia sí. y que haya una memoria luego Mm. también mental, emocional y física y bueno, del Bueno, cuerpo a través ya del hay una espacio. ya hay una cosa, Nina, que quiero puntualizar, pero eso ya es como organizativo. Y es, a mí lo que me gusta, yo trabajo mucho la energía, el tipo de energía, cómo funciona la energía. Entonces, luego ya lo veremos, pero que es muy probable que podamos comer ahí en el sitio para que Ujú. no nos vayamos. A mí me molesta mucho cuando de golpe viene la hora de comer, la gente se va por ahí, se zampa un montón de cosas y entonces llega con una energía muy baja. Entonces, vamos a procurar que la magia se cree desde el principio hasta el fin, incluso en la comida. Y vamos a tratar de hacer ejercicios también en la comida. La forma de comer, porque el tantra trabaja mucho en los sentidos. El gusto, el olor. Entonces, vamos a trabajar bastante también incluso en la parte de la comida, para que Sí, se mantenga la energía ahí. sí, 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 Pues, el estado de flow. Sí. pues ya está. Bueno, Yo no sé qué más pues, decir. pues nada, yo me he quedado muy contenta con todo lo que me has contado. Yo Así también. que un beso muy fuerte. Ah, eso sí, vamos a contar que solo los primeros 20 inscritos a bueno, solo hay 20 plazas para esta formación en este momento. Y que bueno, pues que los primeros 20 que se inscriban son los que tienen plaza asegurada y ya después, pues poco más. Habrá que esperarse a otra edición en la que tú puedas volver de nuevo a Murcia y podamos volver a participar. Y, y nada, pues que esperamos que os haya gustado un montón. Besitos. Y a los que no nos podáis ver, mañana os paso la grabación. Que hay mucha gente que me ha dicho que no puede venir al directo y tal. Y esto del directo de Instagram, tengo mucha gente que aún no sabe muy bien qué diablos es esto. Entonces mañana os lo mando por mail. Pues un beso, Un chao. beso, un beso muy grande. Hasta luego. Chao.